nombre es Fernando Torres, soy el desarrollador de portfolio de las soluciones de manufacturing y de IoT industrial de Siemens Digital Industries Software en Iberia. Y bueno, conmigo está Juan Cano. ¿Qué tal? Por mi parte soy Juan Cano, responsable del equipo de Virtual Factory en Gestamp. Perfecto. Y sin más, comenzamos la ponencia. En este caso, como no es una mesa redonda, pues tenemos una presentación y os vamos a contar un poco cuál es primero la idea que tenemos de gemelo digital. Veremos que hay diferentes gemelos digitales y después Gestamp además os presentará qué es lo que está haciendo en ese campo, que es súper interesante y que llevan además muchos años trabajando en ello, ¿no? Perfecto. Bueno, nuestros nombres, de nuevo. Y vamos a empezar diciendo que, bueno, digamos que la fusión entre lo digital y lo real en este momento es una necesidad, ¿no?, del mundo empresarial. Además, yo creo que lo hemos ido viendo en las diferentes ponencias que ha habido hasta ahora. Y además es parte de esa fusión de la digitalización que se convierte en un imperativo, ¿no?, para la industria. Y además tenemos los datos, que lógicamente son nuestro recurso más valioso y que van a actuar de puente entre la parte real y la parte digital, ¿no? Nos van a proporcionar una visión clara de nuestras operaciones y nos van a permitir simular, predecir y adaptar nuestros negocios. Eso que también se ha hablado bastante en la ponencia anterior, ¿no?, de cómo nos adaptamos y podemos competir con mercados como pueden ser ahora mismo el chino. La información que se genera diariamente en las plantas de producción nos va a permitir desbloquear una eficiencia que hasta ahora no éramos conscientes, ¿no?, de ella. Hoy en día, digamos que en mayor o menor medida, todas nuestras empresas pues están inmersas en procesos de transformación digital y tenemos, yo creo que como objetivo, muchos de nosotros, pues la creación de gemelos digitales, ¿no? Porque además no hay un gemelo digital, existen distintos gemelos digitales dependiendo el enfoque o los objetivos que tengamos, ¿no? Entonces, vais a permitirme que comparta un poco cuál es la visión de Siemens respecto a este concepto. Para nosotros, un gemelo digital digamos que no se limita a una serie de iniciativas enlazadas. Es decir, tenemos el PLM, tenemos una solución IoT, tenemos un MES, tenemos un SCADA, etcétera, sino que debemos no solo enlazar, sino que debemos hacer que los datos que tenemos disponibles se integren y se transformen, ¿no?, para poder generar réplicas digitales no solo de nuestros productos, sino también de la producción. Hoy la ponencia era sobre el gemelo digital de planta, que es uno de los gemelos digitales, ¿no? Y hay que recordar creo que es conveniente recordar que un producto, y entiendo que estaréis de acuerdo, es mucho más allá que digamos que su diseño o su fabricación, ¿no? Es el conjunto, es la unión de todo ello. Podemos hablar no solo del gemelo digital de planta, sino también del gemelo digital de producto, por ejemplo, como hemos comentado, ¿no? Y ¿qué es lo que esto nos va a permitir? ¿Qué nos va a permitir un gemelo digital? Pues bueno, nos va a permitir optimizar operaciones, obtener datos valiosos sobre los productos, sobre nuestras líneas de producción, cómo estamos produciendo. Y, bueno, vamos a poder, pues, digamos, retroalimentar con datos del mundo real nuestro mundo virtual para poder mejorar todos esos procesos, ¿vale? Hoy en día, digamos, estamos en un mundo un poco incierto, ¿no? También decían en la ponencia anterior que siempre hemos vivido en un mundo incierto. Lo que ocurre es que yo creo que vivimos además en un mundo mucho más acelerado. La innovación se acelera muchísimo más. Tenemos, bueno, pues, digamos, alteraciones en la cadena de suministro, la evolución tecnológica, ¿no?, que cada vez es más rápida.
fluctuaciones de precios, resiliencia, que también comentaban en la anterior, la agilidad, son conceptos fundamentales y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Los datos y su uso a través de la implementación de gemelos digitales son vitales para el éxito empresarial y para dar solución a todas esas problemáticas que estamos exponiendo, ¿no? Por ejemplo, reducción del consumo energético y las materias primas. No solo vamos a ser capaces de reducir con un gemelo digital de planta el consumo energético eléctrico, vamos a poder reducir o vamos a poder analizar y prever el consumo eléctrico, el consumo de agua, el consumo de gas, de cualquier tipo de insumo de consumo que tengamos en planta. ¿Y por qué comentamos también el tema de las materias primas? El gemelo digital nos va a ayudar a reducir el scrap, ¿no? Ese residuo que nos queda después de la fabricación de nuestro producto. Nos va a permitir gestionar y evolucionar productos complejos. Cada día ya no estamos hablando de fabricar solo unas estructuras simples, ¿no? O un producto simple. Tenemos la parte de ingeniería, tenemos la parte de CAD, tenemos la parte eléctrica, tenemos la parte de software. Todos esos productos o todas esas, funciones se van integrando en los productos y hace que además tengamos muchas más versiones, etcétera. Vamos a ver cómo utilizamos los datos de simulación más allá de la fase de diseño. Es decir, vamos a ir a la parte de fabricación, a la fase de fabricación y cómo cambios en el producto requieren cambios de la producción y vamos a simularlos, vamos a ser capaces de simularlos antes de que ocurran y validarlos antes de que ocurran. Y por último, lógicamente, vamos a poder acelerar los ciclos de desarrollo y producción y eso nos va a permitir una reducción de costes. ¿Cómo los aceleramos? Probando antes. Probando y además probando con datos reales, con datos que nos van a dar evidencias, ¿no? Y vamos a ser proactivos, vamos a realizar una gestión de datos eficientes, ¿no? Actualmente, en la mayoría de los casos, son los sistemas de gestión, ¿no? la principal fuente de autoridad y control, es decir, el máster era el sistema y eso nosotros creemos que ese paradigma está cambiando, ¿no? Hasta ahora esos sistemas decidían qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y los datos que se generaban durante la producción de esos productos, pues bueno, eran secundarios y muchas veces incluso les desechamos, no los utilizamos y ya está. Teniendo en cuenta que una fábrica moderna a día de hoy genera de media unos 2.200 terabytes de datos al mes, ¿vale? Tenemos que ser capaces de una forma eficiente de utilizar esos datos, de gestionarlos, de analizarlos, de transformarlos y de sacar conclusiones, ¿no? Y como hemos dicho, pues bueno, el centro de todo son los datos, es decir, ellos están no solo en nuestras plantas, están en la ideación del producto, están en la planificación de cómo fabricamos nuestros productos, ¿no? Y están los que generamos durante esa fabricación. Epa. Tiene un poco de lag la presentación, ¿vale? En lugar de sistemas, manejando el cómo o dictando, ¿no? cuáles van a ser las operaciones que vamos a llevar a cabo, que vamos a realizar a cabo en planta, pues los datos de diferentes fuentes de datos o de diferentes sistemas de planta, etcétera, etcétera, se van a convertir en el maestro y van a guiar, ¿no? las decisiones y las operaciones en tiempo real, ¿vale? Vamos a poder realizar mejor configuraciones de línea, vamos a poder, a través del uso de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, que es una parte de la inteligencia artificial, y vamos a poder contextualizar esos datos, porque lo importante o el valor añadido que nosotros creemos que tiene el dato es la contextualización, es decir, cuánto tardamos en realizar un proceso, pero linkado a qué orden estamos produciendo en un momento dado, qué tipo de producto estamos produciendo, para quién, en qué momento, etcétera.
Aquí tenemos un poco los retos, ¿no?, que nos encontramos en el gemelo digital de planta, en los diferentes actores. Para el responsable de planta, pues nunca hay suficiente información y además la información está distribuida en distintos sistemas y no tiene muchas veces una imagen, una foto fehaciente de lo que está ocurriendo en la planta. Después tenemos a los o las supervisoras de planta, que, bueno, tienen que ver algo que se da muy a menudo, que son cuellos de botella. ¿Por qué estamos teniendo en este momento un cuello de botella en planta? ¿Qué es lo que está provocando? ¿Qué es lo que lo está provocando, ¿no? ¿Cómo podemos sacar esa información a través de los gemelos digitales? Los planificadores. Lo que necesito es saber que mis máquinas se están utilizando de una manera eficiente, que no está gastando más energía, por ejemplo, una máquina que no está realizando un proceso. ¿Por qué esta máquina está gastando energía por la noche cuando no está produciendo, por ejemplo, durante el día? Y los ingenieros industriales, que ¿qué es lo que les interesaría? O de producción, lo que les encantaría es, pues bueno, poder validar esos cambios que hay que hacer en planta para adaptarnos a un producto nuevo o a un cambio en la demanda, poder validarlos antes de llevarlos a planta, porque lo que ocurre hoy en día es que realizamos el cambio en planta y cuando hemos realizado el cambio en planta vemos que no se ajusta a lo que realmente nosotros pensábamos, ¿vale? Y esto es lo que permite varias de las ventajas o beneficios que nos va a dar un gemelo digital. Aprovechemos los datos que tenemos en planta, conectemos la planta, no solo estamos hablando de greenfields, hablamos de greenfields y de brownfields, podemos actualizar las máquinas, podemos conectarlas. Vamos a enviar esa información a la nube, vamos a tener un lugar donde vamos a poder gestionar y contextualizarla, vamos a integrar de nuevo, no solo la información de línea, sino la información que venga de línea, la información que venga del MES, la información que venga del RP, etcétera. Y después se retroalimentarán los sistemas. Cada persona tendrá la información en el lugar que necesite, ¿vale? Y a continuación, por ejemplo, con nuestra solución de Plant Simulation, vamos a analizar, primero vamos a poder analizar el pasado, porque vamos a tener toda esa información disponible, información que a día de hoy desechábamos. ¿Qué nos ha ocurrido en la línea de producción ayer de 10 a 1? Que hemos tenido un problema. Pues vamos a ser capaces de volverlo a reproducir y de entender en qué estaciones hemos tenido ese problema. Lo que comentaba, reproducción de procesos, análisis de cuellos de botella, cuál es la máquina que no me está dando la eficiencia que debería darme, ¿vale? Y otra cosa importante, porque bueno, a día de hoy el consumo energético, además, dependiendo en qué procesos, ¿no?, en qué sector estemos, es una cosa importantísima. ¿Qué me está consumiendo energía? ¿Dónde la estoy consumiendo? ¿De dónde me viene? ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Vale? Y analizando el pasado vamos a poder conocer el futuro. Dentro de esas simulaciones, con esos datos que hemos comentado, vamos a poder hacer análisis what if, ¿no? ¿Qué pasaría? Todo eso que hemos dicho de vamos a experimentar primero en digital qué es lo que ocurriría si hacemos este cambio en la línea, si metemos esta estación aquí, si duplicamos aquí, si hacemos una variación aquí, etcétera. Calibración de modelos, lógicamente, esos modelos no solo sirven para una planta nueva, sino que en una planta ya establecida, en un brownfield, ¿no?, hacemos cambios en la línea y vamos a ir mejorando y evolucionándola a través de nuevo, la simulación y los datos que tenemos en planta, ¿vale? Y, lógicamente, la optimización de recursos. No solo recursos de máquinas, sino también recursos, mano de obra, ¿vale? Y con ello vamos a poder tomar acciones que están basadas en la evidencia, acciones que nosotros hemos probado previamente, ¿no? Ahí, vale. Y cómo desde Siemens podemos ayudaros a llevar a cabo, ¿no?, a implementar este concepto de gemelo digital, cualquiera que sea el que mejor se adecue a vuestras necesidades. Bueno, pues a través de Siemens Xcelerator. Siemens Xcelerator es
portfolio o el conjunto de soluciones que dentro de Siemens tenemos, desde la parte de hardware, estamos hablando de hardware, software y servicios, para, de una manera end-to-end, seáis capaces de llevar a cabo el despliegue de este tipo de iniciativas, ¿vale? Además, son soluciones abiertas que lo que nos permiten es adecuarnos al, digamos, a vuestro ciclo, a vuestro pace a vuestro ritmo, ¿no? A cómo vais a ir, cuándo queréis hacerlo, cómo queréis hacerlo y dónde queréis hacerlo. Por supuesto, entendemos que dentro de Siemens no solo, o dentro de nuestros clientes, no solo trabajáis con Siemens y, por lo tanto, decidís qué módulos, qué soluciones utilizáis y cómo las integráis, ¿no? Como hemos comentado, desde el punto de vista de Gemelo Digital tenemos una solución end-to-end que el cliente decide cuándo y cómo poner, ¿no? Y el qué poner. Vamos desde la parte de conectividad hardware, conectividad software, el edge computing para el preprocesado de datos en línea, para correr algoritmos y poder hacer análisis en tiempo real, etcétera. La plataforma Insights Hub, una plataforma de IoT industrial como servicio, para poder hacer ese análisis en la nube y tener ese histórico de datos que nos va a permitir realizar las simulaciones. Nuestras soluciones de simulación, Tecnomatics, que tenemos Plan Simulation para toda la parte de que después además nos hablará Juan sobre ello mucho más en detalle, y Process Simulate para la simulación de robótica, human, etcétera. Y por último, lógicamente todos tenemos diferentes casuísticas dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, hay que dar paso a la parte de customización con nuestra plataforma de desarrollo low-code, Mendix, o con cualquier otro lenguaje de programación que aceptamos en nuestras soluciones. Y bueno, ahora, como no solo de ideas y conceptos se trata, ¿no?, de hablar, creo que Juan Cano podrá ofreceros la visión desde el punto de vista de una empresa real importante y que, como he comentado, lleva muchos años trabajando en ello. Gracias, Fernando. Bueno, ahora desde Gestamp pues vamos a enseñar cómo hemos trasladado toda esta idea, todo este concepto, adaptándolo principalmente a nuestras necesidades. Tiene un pelín de lag. Para el que no conozca Gestamp y que entienda la problemática a la hora de poder sacar todos estos datos, nosotros somos una multinacional española con más de 120 fábricas alrededor del mundo, con 40.000 empleados. Simplemente, yéndome al punto que ha dicho Fernando, del volumen de datos que podemos sacar es ingente. Entonces, en este sentido, Gestamp lleva como aproximadamente unos 10 años, ¿vale?, trabajando en este concepto de la extracción de datos, Industria 4.0 y el gemelo digital. Y en este sentido nosotros empezamos hace unos 10 años con nuestra propia solución de IoT que se llama IoT Insight, que es un desarrollo hecho por Gestamp y para cubrir las necesidades de Gestamp principalmente, en el que podemos conseguir llegar a importar datos en tiempo real por debajo de 10 milisegundos. Es una solución totalmente agnóstica a cualquier tipo de protocolo de comunicación y que además cubre las necesidades particulares que tenemos nosotros a nivel tecnológico. A nivel tecnológico, pensad que Gestamp es un Tier 1, depende de un conjunto importante de OEMs y además las tecnologías que tocamos abarcan desde hot stamping, estampación en frío, estaciones de ensamblado, corte láser, estaciones muy multidisciplinares, ¿vale? Cabe decir que nosotros llevamos un gran recorrido en esta parte, pero si tuviéramos que empezar desde cero, evidentemente apostaríamos por la solución que tiene de Insight Hub desde Siemens, ¿vale? Simplemente por hacer entender un poco el recorrido que llevamos nosotros en todo este tiempo. Esta solución, evidentemente, está preparada para cubrir necesidades específicas de planta que luego tendremos que reaprovechar en nuestros modelos digitales, ¿vale? En este sentido, nosotros cubrimos desde análisis en tiempo real, en time series de los datos de planta, indicadores para diferentes áreas productivas, ¿vale?, ya sea para datos de producción, estados de línea, indicadores para calidad, mantenimiento, etcétera, apostando también por la trazabilidad digital de pieza. En este sentido, nosotros somos capaces de conseguir la trazabilidad digital dentro de cada una de nuestras líneas y saber el estado en el que se encuentra. Y luego, para mí, la parte más importante es la gestión de alarmas, históricos de alarmas y nuestros motores de reglas de analítica avanzada.
En este sentido, lo que buscamos es que mediante estos motores de reglas detectar cualquier tipo de desviación en la línea y que directamente se alarme y se avise con un dato muy parametrizado al responsable de planta que lo necesite, ¿vale? Sobre todo porque muchas veces cuando sacamos datos, sacamos un volumen tan grande que si no es filtrado y adaptado a las necesidades del usuario, al final son soluciones que pueden llegar a ser un pelín caóticas, sobre todo en fases de inicio. Ahora, una vez explicado esto, vamos a ir a la parte del gemelo digital, que el gemelo digital es una palabra muy grande, todos lo sabemos. Nosotros nos vamos a especificar principalmente dentro del portfolio de gemelo digital en las herramientas de simulación, ¿vale? En este caso, simulación de evento discreto con la herramienta de Siemens que utilizamos nosotros, que es Plant Simulation, ¿vale? Ya hemos explicado la complejidad de sacar el dato, cómo adaptamos el dato en planta, ¿vale? Pero ahora hay que sacar este dato y moverlo hacia los modelos de simulación. Ahora vamos a dar un recorrido de cómo adaptamos este dato desde la fase de diseño, extracción y analítica de ese dato y procesado del dato, cómo trabajamos con la simulación tradicional, que llevan ya un montón de años, cómo adaptamos esto en librerías que podamos reutilizar y aportar dentro de planta, la problemática principal de saltar de un concepto de línea a un concepto de fábrica completa y luego el salto a llevarnos esto a la realidad de planta, ¿vale? Bajarlo a nivel de virtual commissioning y cómo reaprovecharlo en el día a día. En este sentido vamos a empezar con la parte de analítica y extracción de datos y aquí me gustaría hacer hincapié en que todos los datos que tienen que ir a un modelo de simulación tenemos que tener un dato de una calidad muy alta, procesarlo con garantías de que el dato en el procesado no pierda calidad, ¿vale? Y se adapte a las necesidades de poder conseguir que el modelo virtual sea capaz de reflejar las realidades del modelo real, que es en ciertos puntos más complejo de lo que parece, porque hacer analíticas de tiempo de ciclo, basándonos en cada turno en el que nos encontramos, analíticas y poder ser capaces de replicar las mismas tipologías de fallo que me encuentro en planta se repliquen en el modelo de simulación, es un hándicap importante que tenemos que hacer a nivel de procesado. No solo eso, con datos de tiempo real y esa analítica que tenemos que hacer de planta, sino que los modelos tienen que ver también de todo lo que serían los datos maestros que nos encontramos en la empresa. En este sentido, hemos desarrollado conexiones específicas contra nuestro ERP para poder descargarnos todos los datos o maestros de datos, versiones de fabricación, listas de materiales, etcétera, conexión contra nuestro MES, conexión con la solución de IoT, procesamiento de estos datos en la nube que tienen que adaptarse a las realidades de planta y otros datos corporativos que no hacen falta para que estos modelos sean lo más realistas posible. Al final, dentro de los retos tecnológicos que nos encontramos son muy parecidos a los que ha comentado Fernando, ¿no? Con la simulación puedes atacar problemas desde cuellos de botella, análisis de procesos, simulaciones logísticas, hacer mediciones de cuántos carretilleros, cuántos AGV necesito en planta, optimización de metros cuadrados de línea. Da igual, es decir, en este sentido con la herramienta podemos simular lo que sea. Podemos simular desde el borde de línea de los tiempos de ciclo MTM de un operario hasta optimizar los tiempos de ciclo de una línea que sean 100% robotizadas, ¿vale? En este sentido, lo que vamos buscando principalmente es validar, optimizar y mejorar la toma de decisiones, que es un punto clave en el flujo de trabajo de este tipo de soluciones. Y sobre todo validar, porque muchas veces ya son proyectos que sean desde la casa o que venga un integrador, hay que validarlo. No me vale con que, como a día de hoy en muchos casos, no sé cuál será el vuestro, pues nos vengan con una Excel o una validación que no sea coherente. Para mí, desde nuestro punto de vista, tienen que venir validadas mediante un modelo de simulación, ya sea robótico, de simulación de planta o del que competa. En este caso, nosotros lo que hacemos también, porque tenemos una metodología muy robusta en el ejercicio de desarrollo de modelos de simulación, vamos incrementando el ecosistema de aplicativos que podemos desarrollar dentro de la herramienta, ya sea para soluciones de optimización de metros cuadrados, optimizaciones de expedición, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos ampliando también esos módulos de conectividad que hemos ido diciendo al principio. Todo ello desarrollando todos y cada uno de estos módulos desde lo que consideramos de Virtual Factory, que debería de ser el ecosistema perfecto dentro de Industria 4.0, que sería simulación, forecasting, conectividad, Big Data, inteligencia artificial y emulación, ¿vale? Saltando, un segundín que es más lento de lo que me gustaría, saltando ya de esas simulaciones de línea, ese análisis tradicional que hemos ido haciendo desde hace más de 10 años en los modelos de simulación o en las herramientas de simulación como las de Siemens existen en el mercado,
ya saltamos a un problema un pelín mayor, ¿vale? Que es cuando intentamos hacer modelos de simulación de planta completa. En este sentido, ya la variabilidad, la cantidad de señales, el tratamiento de los datos es crítico. No solo los datos de entrada, sino el volumen de información que llegan a alcanzar estos sistemas, porque si en un modelo real de planta a veces estamos coartados por ciertas limitaciones de conexión, en el modelo de simulación podemos sacar muchísimos más datos. En este sentido, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis pormenorizado del dato y, sobre todo, que la simulación sea lo suficientemente fiable para que cuando esos datos lleguen a cada uno de los responsables que están encima del proyecto, tengan todos los datos suficientes para que la toma de decisión sea consistente, que no les falte ningún dato desde el minuto 1, ninguna toma de decisión. Al final, con estos modelos de simulación, lo que buscamos siempre es buscar óptimos. Me da igual que sean óptimos locales o óptimos generales de planta, pero necesitamos optimizar siempre. En este sentido, el valor más importante que veo aquí, y ya lo comentaremos al final, es que mejora la toma de decisión entre todos los departamentos, porque no solo trabajas con un Excel o trabajas con datos que tiene uno o que tiene otro. Al final es todo desde un único punto de verdad. Y luego, por último, a día de hoy ya empiezan a trabajarse diferentes soluciones de inteligencia artificial que se pueden aportar e incluir dentro de estos modelos. Desde Gestamp, a día de hoy estamos trabajando con diferentes soluciones de inteligencia artificial que existen a día de hoy en el mercado, pero además hacemos desarrollos propios de soluciones de inteligencia artificial, de heurísticos, tal, que nos permiten buscar todos estos óptimos dentro de los modelos de simulación. Saltando ya de lo que sería la fase más, vamos a decir, de diseño, muy entre comillas, ¿vale? Cogerme este punto con pinzas. Ya saltamos a esa parte de conectividad con la realidad. ¿Cómo llevamos estos modelos de simulación a la realidad? Tradicionalmente todos conocemos la clase de palabrita del Virtual Commissioning, que es clave en este concepto, ¿vale? El Virtual Commissioning, al fin y al cabo, lo que va buscando es adelantar el flujo tradicional de trabajo hacia un flujo de trabajo que mediante un gemelo digital podamos garantizar funcionalidades y ahorrar tiempo para cuando llevemos a la puesta en marcha la línea. Aquí nosotros hacemos un salto de concepto. Tradicionalmente siempre se ha hecho lo que consideramos un hardware commissioning, que es conectar el modelo de simulación, me da igual que sea simulación robótica, simulación de planta, etcétera, contra un PLC, contra una máquina, para ver que la respuesta real del movimiento del robot, del movimiento de tal, se replique exactamente. Pero a día de hoy, con la cantidad de conexiones que podemos conseguir y con las capacidades que nos ofrecen este tipo de soluciones, podríamos llegar incluso al punto del software commissioning, que es lo que estamos haciendo también dentro de Gestamp, que es validar soluciones de software antes de llevar la planta. Es decir, si tenemos una planta nueva y hay que validar la puesta a punto de los desarrollos de software, también hacerlo mediante el modelo de simulación, ¿vale? En este caso ya saltamos a otro concepto, que es el mundo de la emulación, ¿vale? Aquí hay que pormenorizar dos casos, lo que es simulación y lo que es emulación. En este caso, a mí me gusta llamarlo, el modelo de simulación sería el hermano listo y el modelo de emulación el hermano menos listo, ¿vale? En este sentido, el hermano de emulación no lleva la lógica que lleva el modelo de simulación, no lleva los flujos ni toda la capacidad de desarrollo que llevan por detrás. Son modelos que funcionan en base a eventos externos, que ya sean de un PLC, de un desarrollo de software, de lo que necesites, pero funciona mediante eventos. En este sentido, evidentemente, si queremos tener un modelo de emulación bueno, necesitamos conectarnos con todos esos datos de la realidad, más los que hemos dicho anteriormente, y entonces las tecnologías de comunicación que necesitamos hay que explorarlas todas. En este caso hicimos incluso un proyecto de colaboración con Telefónica en el que llegamos a conectar mediante 5G el modelo digital que tenemos realizado con Plan Simulation, ¿vale? En prueba de concepto de esa capacidad de comunicación y de llegar a comunicación en tiempo real, ¿vale? Entonces, dicho esto, cuando tú trabajas o eres capaz de trabajar con un modelo de emulación y un modelo de simulación, el modelo de emulación te permite ver o ser capaz de visualizar los datos en tiempo real, teniendo un entorno de monitorización que te garantiza un conjunto de datos específico para la necesidad de planta y un modelo de simulación corriendo por debajo en el que repetitivamente es capaz de sacar un forecasting a n turnos por delante. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros somos capaces de generar una simulación que te va a aportar más datos de cómo te vas a encontrar dentro de 2 o 3 turnos en función de la situación actual que tengas, ¿vale? Aquí es importante, y en el mundo de la simulación es muy importante, tener en cuenta la complejidad, tanto en fase de diseño como en este tipo de fases, a nivel de experimentación y observación, ¿vale? Porque ya estamos entrando aquí un poco en el mundo de la matemática más estadística, ¿vale? En el que nosotros somos capaces de generar por cada modelo de simulación miles de experimentos
por miles de observaciones. Entonces, pensad en la capacidad de un ordenador, de un servidor, de lo que necesitéis, para poder gestionar y lanzar tantas simulaciones al mismo tiempo y que luego realmente te den un dato válido al final de toda esta herramienta capacitiva. Entonces necesitamos herramientas de cómputo importante para que el tiempo, el procesado de este dato no se dilate en el tiempo, porque al final tenemos que dar una solución realmente en un plazo de tiempo bastante más acotado. Dentro de las ventajas, que siempre me preguntáis un poco cuáles son las ventajas de poder utilizar este tipo de soluciones. Para mí, principalmente, es que mejora indudablemente la toma de decisiones. Es decir, al tener una única fuente de verdad, la toma de decisiones siempre nos ha pasado que lanzas un primer modelo de simulación y de los diferentes departamentos siempre te acaban pidiendo más. Oye, ¿y si pudiésemos probar esto? Todos esos escenarios what if se acaban respaldando. Al final son proyectos que empiezan desde una idea inicial y al final muchas veces la idea final o no tiene nada que ver o al final esa idea que desde inicio ha sido buena hemos llegado a un grado de optimización importante. ¿A qué nos lleva esto? Esto sería en fases tanto de proyecto nuevo en Greenfield o en Brownfield, pero en el día a día de planta genera un montón de oportunidades de mejora. Ese ejercicio de hacer mejora continua a cualquier nivel de planta, me da igual que sea logístico, productivo, etcétera, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, darle a las plantas una solución que ellos puedan utilizar en su día a día, ya sea mediante librerías que ellos, sin necesidad de saber utilizar o programar en la herramienta de simulación, puedan tomar decisiones y ver resultados, es clave. Y luego, por último, que siempre garantizamos la optimización de procesos, independientemente de que vayas buscando un óptimo local a que vayas buscando un óptimo global. Y por nuestra parte, esto sería todo. Gracias a todos por vuestro tiempo. Fernando. Nos han sobrado casi 10 minutos, entonces yo creo que igual, por cerrar, ¿no? La parte de Gemelo Digital viene muy relacionada con ese concepto que también se habla ahora bastante, que es el Smart Manufacturing, ¿no? El cómo somos capaces o cómo vamos a ser capaces de tener líneas dinámicas en las cuales una orden concreta configure la línea, ¿vale? Sea eso más real, menos real, dependiendo del producto y del sector. Pero yo creo que eso sí que es una realidad, porque yo creo que vosotros en Gestamp estáis ya teniendo algún tipo de iniciativa y nos podrías igual comentar cuál es, porque yo, bueno, lo comentaría desde un punto de vista marketingiano, pero yo creo que es mejor que alguien que ya lo está haciendo. Sí, a ver, el concepto de Smart Manufacturing está a día de hoy bastante de moda. Esto no quiere decir que las plantas no sean inteligentes a día de hoy. Creo que todas las plantas que tenemos, y hablo por cualquiera de los que estemos aquí, tenemos un capital enorme, humano, que son capaces de dar una inteligencia a la planta que ciertas soluciones de inteligencia artificial y tal, en algunos casos creo yo personalmente que no van a llegar por la creatividad que tiene el ser humano. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Principalmente para llegar a la Smart Manufacturing, que a día de hoy pues puede pasar por ciertos procesos manuales, ¿no?, que hemos comentado al principio, pasa porque toda la información que nosotros seamos capaces de dar amplíe los rasgos de información tradicionales para que a la hora de ser capaces de automatizar y dar nuevas soluciones vengan respaldadas por información nueva. Es decir, a día de hoy, con la capacidad de Big Data, analítica avanzada, somos capaces de decir, oye, tienes estas 5 soluciones en la mesa que son las tradicionales, pero es que por otro lado tienes otras 20. A la hora de ser capaces de optimizar y dar una solución mucho más fiable, tienes muchas más garantías, sobre todo por la importancia del dato y cómo trabajamos el dato. Y yo creo además, linkando también un poco con algunas de las últimas los últimos mensajes que han lanzado en la sesión anterior, ¿no?, en la parte de que China ahora es mucho más eficiente de lo que nos creíamos, ¿no?, y son capaces de innovar de una manera muy ágil. Yo creo que China, por ejemplo, tiene un plan súper ambicioso, más o menos a corto plazo, de automatización, ¿no? Automatización de las plantas, de ser capaces de automatizar todos aquellos procesos que sean posibles. Y yo creo que la parte de automatización
va mucho más allá del poner una serie de robots, de tener una serie de mecanismos que eliminen, ¿no?, factor humano, digamos, en este punto, sino que debemos hacer mucho hincapié en la transformación también de los procesos y de cómo trabajamos esos datos, ¿no?, como por ejemplo nos ha enseñado Juan ahora, ¿vale? No solo es poner la máquina, es saber que esos procesos que nosotros ahora mismo llevamos en nuestras plantas hay que modificarlos, hay que hacerlos más eficientes y hay que hacerlos más previsibles, ¿no? Y bueno, creo que, no sé si quieres añadir algo más, Juan. Simplemente animaros a que si necesitáis más información o queréis avanzar más o ir más en detalle en las diferentes soluciones y los diferentes tipos de gemelos digitales en los que podemos apoyaros, pues contactéis con nosotros sin ningún problema. Y muchísimas gracias por atender. Gracias a todos.